Y bienvenidos a esta clase de panorama bíblico del Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio a nuestra primera lección que tiene que ver con la introducción al Nuevo Testamento. Quiero recordarles que lo que estamos haciendo es una vista panorámica de carácter introductorio y que por este motivo nosotros lo que deseamos es que al terminar estas clases ustedes se sientan inquietados y profundicen en su estudio de la palabra de Dios. Así que con esto en mente tenemos que entender que el leer el Nuevo Testamento, comenzar a leer los evangelios bajo la perspectiva de lo que estaba sucediendo en el libro de Malaquías sería un completo error. De hecho, es un error muy frecuente en la interpretación bíblica. Bien, tenemos personas que interpretan el Antiguo Testamento bajo la óptica neotestamentaria, pero también tenemos muchos predicadores que están leyendo el Nuevo Testamento bajo la óptica veterotestamentaria. Y esto es un error, porque muchas cosas han cambiado. Ya no tenemos la situación que tenía la gente a la que se dirigió el escrito de los 12 profetas menores, o siendo más claros, el libro de Malaquías, que fue el último libro en escribirse el Antiguo Pacto como tal. Así que vamos a dar un repaso a lo que ha sucedido. 430 años han pasado desde que Malaquías escribe su libro inspirado por el Espíritu Santo, y al momento en que llegamos al nacimiento de Juan el Bautista, precedido por el anuncio que el ángel hace a su padre, Zacarías, han pasado muchas cosas. Y aunque se conoce desde el punto de vista de estudio a este periodo de 430 años como el periodo de silencio, esto puede llevarnos a una conclusión equivocada. Si bien hay un silencio porque no hay escritura inspirada, es un periodo en que muchas cosas han sucedido y lejos está la historia de haberse quedado en silencio. Vemos cambios en los gobiernos, en los imperios mundiales, y esto fue anunciado por el profeta Daniel. Así que lo que vamos a hacer en este momento es analizar un poco lo que sucedió para ponernos en contexto de qué era lo que estaba pasando durante el tiempo en que el Señor Jesucristo hace su aparición en la historia de la humanidad al encarnarse, su ministerio terrenal y lo que pasa con la iglesia a medida que ésta se va desarrollando. Cuando cerramos el canon del Antiguo Testamento, estábamos bajo el dominio del Imperio Persa. Tal cual como lo anunció el Señor a través del profeta Daniel, Babilonia, que en el 586 sirvió como instrumento en las manos del Señor para llevarse cautivo al pueblo de Israel, caería también bajo el juicio del Señor, y en el año 539 fue conquistada en cabeza de Ciro por el imperio medo-persa, un imperio que fue benevolente con los judíos y que les permitió volver a llevar a cabo los sacrificios, volver a llevar a cabo la reconstrucción del templo, de las murallas, pero bajo el dominio, es decir, que nunca más los israelitas estarían siendo completamente autónomos, siempre estaban bajo la tutela de algún otro gobierno. El imperio persa, también cumpliendo la profecía de Daniel, dio paso al imperio griego, cuyo personaje más famoso es Alejandro Magno, quien estuvo este imperio griego gobernando o siendo el imperio dominante entre el 330 y el 143 antes de Cristo, que eso también fue anunciado por Daniel. Alejandro Magno fue un hombre que en un espacio muy corto de tiempo y a muy corta edad lideró al ejército griego con la intención, y eso es importante para comprender nuestro contexto del Nuevo Testamento. La idea de Alejandro no era tanto conquistar para tener poder político, sino que Alejandro Magno fue educado por Aristóteles, y la mentalidad y la religión griega, lo que se conoce como helenismo, fue muy sembrada en la mente de Alejandro, y Alejandro se veía a sí mismo como el enviado de los dioses, y la misión que él tenía no era destruir, sino lo que él quería era llevar el helenismo, llevar la cultura griega, la religión griega
a todo lugar donde él pudiese. Así que para esto lo que hace Alejandro básicamente es helenizar. Y helenizar significaba que él iba avanzando su imperio y lo que buscaba era que sus soldados se casasen también con mujeres de esos pueblos conquistados, matrimonios mixtos, que es parte de lo que Daniel también anunció. Y de esa manera cambiar la cultura completamente. Entonces Alejandro, aunque utilizaba la maquinaria militar, su objetivo primordial era cambiar la manera de pensar y establecer al helenismo como la cultura dominante. Esto permitió que al momento en que el Señor Jesús aparece en escena y la iglesia comienza a desarrollarse, el griego era el idioma universal. Y eso fue gracias a lo que Alejandro Magno quiso desarrollar. Y aunque él lo estaba haciendo con el propósito de implantar su cultura, esto sirvió como medio preparado por Dios, orquestado por Dios, para facilitar el avance del evangelio, como lo vamos a ver lógicamente en el estudio de los libros. Alejandro muere joven y sin un descendiente que pudiese reemplazarle en el trono. Así que básicamente el imperio griego se va a dividir, va a ser repartido entre los 4 principales generales de Alejandro. Para nuestro entendimiento de la Biblia necesitamos concentrarnos básicamente en 2 de ellos, Ptolomeo y Seleucido, que llegan a dar origen a los Ptolomeos y a los Seleucidos, unos ubicados en Egipto y otros ubicados en lo que era la parte de Siria. Y son 2 que van a estar constantemente en conflicto y Israel se encuentra justo en medio de ellos. Luego aparece en la escena dominante el Imperio Romano hacia el año 63 y hasta que terminamos el Nuevo Testamento, el Imperio Romano es el imperio dominante. Aunque Roma había iniciado muchos años antes como una democracia, ahora lo vemos como imperio. Tenemos un César que es el que está dominando absolutamente toda la escena y que habiendo derrotado tanto a Ptolomeos como a Seleucidos, ahora está en control. Y es bajo el Imperio Romano que va a nacer Juan el Bautista, que va a nacer el Señor Jesucristo y que va a nacer la iglesia cristiana. Así que para nosotros es bastante importante entender esto. Ahora, la manera en que Roma gobernaba era a través de gobernadores o procónsules o procuradores que se encontraban en cada una de las regiones y que básicamente lo que tenían que hacer era demostrar a Roma que no eran tan malos y asegurarse de recoger los tributos para enviar a Roma para que la maquinaria pudiese seguir rodando. Ahora, bajo la perspectiva de la iglesia como tal, tenemos que pensar qué cambios hubo en Israel, porque acabamos de ver el contexto político. Los israelitas ya no son los reyes, tienen un rey que es Herodes cuando va a nacer el Señor Jesús, pero no es el propósito y no pertenecen a la dinastía de David, es decir, que no es parte del cumplimiento del pacto. Y esa es la razón por la cual tanto Mateo como Lucas van a girar parte de su relato en cuanto a la dinastía, linaje de Cristo Jesús. Pero para nosotros necesitamos entender que habían unos grupos de los cuales no teníamos conocimiento. Terminamos el Antiguo Testamento básicamente hablando de el pueblo de Israel y en algún momento la división del reino del norte, el reino del sur, y teníamos el grupo de profetas y teníamos también a los sacerdotes y levitas. Esos son los grupos que teníamos en el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a encontrar con el grupo de los fariseos, muy famosos, muy conocidos para nosotros, los legalistas. Los fariseos iniciaron bien y esto es algo que nos llama la atención. Trágicamente ellos aparecen en la escena en medio de esos 430 años, separándose de israelitas que estaban cediendo al helenismo. La tentación
y la presión del imperio griego por helenizar la cultura dio resultado y muchos, incluso sacerdotes, se convirtieron al helenismo o lo practicaban abiertamente, aún sin rechazar de manera tajante a Jehová. Pero los fariseos aparecen allí en la escena separándose. Lo que el nombre de fariseo significa los separados, los apartados, y básicamente era gente que al inicio decía: nosotros vamos a permanecer fieles a Jehová, vamos a permanecer fieles a la ley mosaica, a la Torah, al Pentateuco. Pero luego este deseo de honrar a Dios externamente los llevó a entrar en orgullo y en la misma condición hipócrita espiritual que encontramos en Judá, por ejemplo, al momento en que el templo va a ser destruido. Así que vemos como que la historia básicamente se repite. Eran muy orgullosos de sus propias prácticas, por eso tienen tanto enfrentamiento con el Señor, quien les está diciendo básicamente lo que los profetas del Antiguo Testamento le decían al pueblo en ese momento. Ustedes obedecen externamente, sus labios proclaman el nombre del Señor, pero sus corazones están lejos de nosotros. Aproximadamente cuando Jesús aparece en la escena, se cree que había 5,000 fariseos en medio de una población de 500,000 judíos, así que era un grupo bastante representativo. Básicamente era como el 1%, pero había un gran número de fariseos. Tenemos también a los saduceos en la Escritura. Estos eran los racionalistas. Se cree que tomaron el nombre del sacerdote Sadoc, que aparece en el Antiguo Testamento, pero este grupo, más que en lo religioso, estaba interesado en lo político. Para ellos todo giraba en torno a la política, estaban encargados del templo, y fue un grupo que inició también durante ese periodo intertestamentario de los 430 años. Era un grupo racionalista y por tal motivo solo aceptaban el Pentateuco, es decir, a diferencia de los fariseos que asumían y veían como palabra de Dios todos los escritos proféticos que estuvimos estudiando en la clase anterior, ellos solo aceptaban el Pentateuco y negaban la resurrección de los muertos y negaban la existencia de los ángeles, y por eso también van a tener enfrentamiento con el Señor. Al principio ellos no le dan importancia a Cristo, pero después de la entrada triunfal, después de que ven cómo las multitudes están proclamando a Cristo como rey, ellos ven que eso puede traer problemas con Roma, y como lo que estaban buscando ellos era tener un status quo que permaneciera en el tiempo, ellos eran aristócratas, no se podía ser saduceo por elección, sino que tenía que ser por linaje, por nacimiento. Entonces también ven a Jesús como un enemigo como tal. Adicionalmente tenemos el grupo del Sanedrín, los líderes religiosos que estaban conformados principalmente por saduceos y fariseos, y es una de las cosas que vemos allí extrañas. De hecho, Pablo va a utilizar esta diferencia entre ellos en el libro de los Hechos para no ser condenado en algún momento, porque dice que él está allí porque tiene la esperanza en la resurrección, y los saduceos que no creían en eso se enfrentan con los fariseos. Ahora bien, ese Sanedrín era el concilio, era como la parte que tomaba las decisiones últimas en el aspecto de la vida en Jerusalén en el tiempo de Cristo. Pero al estar bajo Roma, a pesar de que la ley mosaica permitía la pena de muerte, no podían ejecutarla porque estaban bajo el imperio romano. Estaban conformados por 70 hombres entre fariseos y saduceos, más el sumo sacerdote, que completaban los 71 hombres que eran allí. Nicodemo es uno de esos fariseos famosos. El grupo de los sacerdotes como tal, como lo hemos hablado, pertenecían al grupo de los saduceos que se habían apropiado básicamente de esto. Tenemos a los herodianos, que eran pacificadores, gente que se parecía mucho a los saduceos, pero la diferencia era que ellos no eran sacerdotes, pero estaban buscando
la paz a toda costa. Estos se conocían como no importa lo que haya que hacer para estar en paz con el imperio, estaban dispuestos. En oposición a este grupo de los herodianos, que eran los pacificadores, encontramos en la Escritura, y aparecen para nosotros como nuevos allí en el Nuevo Testamento, los celotes, que eran los activistas políticos. Esta gente también podíamos verlo como ciertos grupos paramilitares que de ninguna manera se encontraban a gusto con el dominio romano, y ellos pensaban que el deber de los israelitas era expulsar a Roma de Jerusalén. Así que para ello emplearon métodos sicariales. De hecho, la palabra sicario se cree que viene mucho de estos hombres que utilizaban un pequeño puñal llamado la sica, y se acercaban despacio y apuñalaban a la persona y salían corriendo y se perdían en medio de la multitud. Entonces, estos celotes no solamente querían asesinar soldados romanos, sino a todo simpatizante del imperio romano. De hecho, una de las cosas increíbles es que tenemos dentro del grupo de los 12 apóstoles un celote allí al lado de un publicano, como Lucas, porque es otro de los grupos. Publicanos eran judíos que trabajaban al servicio de Roma y eran aborrecidos por el pueblo judío, porque se dedicaban a cobrar impuestos para Roma, quitándole a la propia gente de su pueblo. Pero tenemos allí a estos dos hombres, Lucas y Simón el Celote, en el grupo de los 12. Tenemos a los escribas, a los maestros de la ley. Es otro grupo que eran los tradicionalistas. Los escribas, su función principal era estudiar la escritura. La de los maestros o rabinos era la de enseñar al pueblo. También tenemos a los ancianos, que eran los líderes de las sinagogas. Durante el tiempo del exilio, cuando se fueron en el 586, ustedes pueden recordar de la clase que dimos, no podían los israelitas ofrecer sacrificios, porque la ley era clara de que solo se podían ofrecer en el lugar que Dios había escogido. Así que se comenzaron a desarrollar sinagogas, que básicamente eran asambleas, grupos de judíos, con el único propósito de estudiar la palabra de Dios. En ese caso principal estaban estudiando todo lo que era el Antiguo Testamento, era lo que tenían ellos en ese momento. Y aún al volver del exilio, este modelo de sinagogas o casas de estudio, grupos de estudio, permaneció. Y Jesús predicaba tanto en las sinagogas como en el templo donde estaban los sacerdotes. Así que es un grupo importante y un grupo o un lugar, estas sinagogas, donde vamos a estar viendo a los apóstoles llegando a predicar. Siempre llegaban a algún lugar y se dirigían a la sinagoga, así que el exilio y la necesidad de las sinagogas también preparó la llegada del evangelio a el mundo gentil. Y por último, tenemos al grupo de los samaritanos, que es un grupo que estudiamos su origen en el libro de los Reyes, tal vez ustedes lo recuerden. Fue este grupo que eran los descendientes de la mezcla entre israelitas de las tribus del norte y gentiles que Asiria había traído para habitar la parte del reino del norte. Esta gente al final terminó desechando sus ídolos y confiando únicamente en Jehová. También pensaban únicamente en la Torah como tal, pero había mucha enemistad, porque para los judíos ellos ya no eran israelitas y ellos consideraban que entonces ya no eran descendientes genuinos de Abraham. Y para aguzar el problema, hacia el año 128, un judío, Juan Hircano, destruyó el templo samaritano que estaba en Gerizim, el templo donde ellos adoraban, y esto aumentó la enemistad entre los dos grupos. Al momento en que Jesús aparece en la escena, estos dos grupos no se hablaban. Los samaritanos eran considerados inmundos para los judíos y era impensable que alguien de un grupo hablase con o alguien del otro grupo. Así que ese es otro grupo importante que tenemos, valga la redundancia,
en la escena neotestamentaria. Y entender esto nos va a ayudar a ver la dimensión de pasajes, por ejemplo, cuando Jesús cruza y va a atravesar por una aldea samaritana. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, que dicho sea de paso, un grupo muy oprimido en la época eran las mujeres, no tenían derecho a ser testigos en un proceso legal, y por eso es curioso que Jesús a las primeras personas que se le aparece son mujeres, y el ministerio de Cristo, al él permitir que estuviesen cerca de él y ministrarles, elevó el estatus y viene a recomponer la imagen divina en las mujeres también. Así que esto es lo que necesitamos tener en cuenta. El templo como lugar adicional a las sinagogas. Cuando ellos vuelven del exilio, después de que Ciro les permite regresar, y tenemos a los profetas como Ageo exhortándoles a continuar en la construcción del templo, se levanta este templo, pero no tenía el esplendor del templo de Salomón. Herodes comienza en el año 19 antes de Cristo a ampliar el templo. No es que destruyó el anterior, sino que comienza a ampliar este templo. Y lo tragicómico es que al momento en que el Señor aparece, todavía el templo no está terminado. Sigue ampliándose, aunque ya está en funcionalidad. Y va a terminar este templo unos años antes del 70 después de Cristo, que es el año en que Tito va a destruir completamente Jerusalén y el templo nuevamente. Así que el templo en la época del Señor era importante, la gente lo tenía como referencia, los sacrificios se presentaban en el templo, no en las sinagogas, y Jesús y luego los discípulos, los apóstoles, van a utilizar el atrio del templo para dar muchas enseñanzas y discursos. Así que con esto en mente podemos ya empezar nuestro estudio de los libros como tal. Gracias por estar en esta clase y espero que no se pierdan la siguiente, que son los evangelios. Que Dios los bendiga.